Comenzamos el webinar. Me presento, mi nombre, como decía, es Domingo Becerro. Soy el responsable de robótica integradores de Fronius España. Y bueno, pues desde Fronius hemos querido impartir este webinar como continuación del webinar que impartió mi compañero Miguel Ortiz en la pasada edición, ¿vale? En el cual hizo una breve introducción de algunas de los sistemas de asistencia que existen actualmente con los equipamientos CPSI. Y bueno, pues vamos a entrar un poquito más en detalle a cada uno de ellos para ver las aplicaciones que pueden encontrar en sus piezas, ¿vale? Como decíamos, empezamos por el sistema WireSense, ¿vale? El cual es un sistema en el cual es un desarrollo de Fronius, ¿vale? En el cual a partir del hilo de soldadura se convierte en el sensor que comprueba la posición de la pieza antes de soldar, ¿vale? Como indico, es antes de soldar, no es un seguimiento de junta ni nada por el estilo. Esto lo único que hacemos es identificación de la pieza antes de comenzar a la soldadura, con una serie de características que iremos viendo a continuación, ¿vale? Como ponemos, la fiabilidad de la detección real del borde y la altura de la pieza permite compensar las imprecisiones de producción, ¿vale? Es decir, no es tan exigente como podíamos tener anteriormente, en el cual pues, necesitábamos un útil mucho más robusto, que las piezas fuesen mucho más repetitivas, porque dependiendo de las tolerancias que podríamos tener dimensionalmente o de fabricación de ciertos componentes, pues esas pequeñas desviaciones podían provocar en ciertos defectologías o trabajos posteriores, ¿vale? A su vez, no se hace necesario un buen posicionado del TCP, porque bueno, si en todos los cordones se hiciesen el WireSense, lo cual ya anticipo no tiene mucho sentido, porque el proceso productivo debe estar controlado, ¿vale? Pero ante posibles desviaciones, con el WireSense corregimos esas desviaciones en posición y iríamos atacando a la unión como corresponde, ¿vale? En consecuencia de todo ello, se eliminan los procesos de retrabajo, ¿vale? O rechazo de componentes defectuosos, ¿vale? Y así como dispositivos adicionales que muchas aplicaciones se utilizan mediante un seguimiento láser o sistemas que tienen que ir como un añadido a la propia antorcha, ¿vale? Muchas aplicaciones también impiden el poder acceder a ciertos utillajes o a ciertas uniones de pieza. Pues bueno, aquí no es tan necesario porque solamente con el hilo de soldadura y con el cuello tendríamos que sería suficiente, ¿vale? En consecuencia, al final tenemos un significativo ahorro con respecto a lo que son tiempos y costes, ¿vale? Con respecto a las propiedades del WireSense, ¿vale? Pues entre algunas de las aplicaciones que tenemos a día de hoy, aunque bueno, eso ya teniendo un poco de conocimientos de programación del robot y un poco viendo las necesidades que puedan tener en producción, se le pueden sacar muchas más aplicaciones. Pero a día de hoy tendríamos desde la detección de posición de borde, ¿vale? Y la medida de altura de la pieza, ¿vale? Alternativa mucho más rápida, una detección táctil estándar, bien como podemos tener, por ejemplo, con un TouchSense, en el cual, pues, bien mediante el hilo, bien mediante la tobera, tenemos que bajar la velocidad de avance de la antorcha a pues, una velocidad muy baja, pues para no tener una colisión y para que no haya ningún problema, ¿vale? Entonces, velocidad de muestreo aproximadamente en torno a 100 hercios, ¿vale? Con los sistemas que vemos adelante. Precisión de medición en altura, normalmente en acero en torno a 0,3 milímetros. El mínimo espesor a detectar está en torno a 0,5 milímetros y el máximo espesor a 20 milímetros, ¿vale? Las velocidades del robot están en torno a 50 centímetros por minuto hasta 3 metros por minuto, pero lo recomendado para poder hacer una buena detección de los valores y demás es estar en torno a 1,5 metros por minuto, ¿vale? Tiempo de detección máximo, 30 segundos. Esto es una barbaridad porque lo que interesa es hacer un barrido lo más próximo a la unión, contando con las posibles desviaciones que tengamos, ¿vale? Si nos vamos a 30 segundos, al final tenemos un problema con los utillajes o con el montaje de las piezas, y en definitiva sería un proceso no productivo, ¿vale? Pero el barrido, la lectura podríamos hacerlo, como decimos aquí, hasta los 30 segundos, ¿vale?
Con respecto al planteamiento del wire 6, pues bueno, como comentábamos anteriormente, el hilo de soldadura es el que se convierte en el sensor de la distancia, ¿vale? O del posicionamiento de lo que son las piezas. Y como decíamos antes, con los 100 hercios que tenemos en un sistema, ¿vale? Tenemos una precisión que depende, como decíamos anteriormente, de la velocidad del robot, del diámetro del hilo, la geometría de la antorcha, el material, el posicionado de la unión, ¿vale? En este caso, como decíamos anteriormente, tampoco es necesario un ajuste entre antorcha, el TCP y el sensor, ¿vale? Porque con el propio hilo ya lo hacemos, no necesitamos un sistema de óptica, ¿vale? Externo, y al final, pues, evitamos, como decíamos, esas interferencias entre los utillajes y piezas, ¿vale? Descripción funcional. Bueno, pues el WireSense al final permite realizar dos funciones principalmente, ¿vale? Como decíamos a día de hoy, como estamos viendo aquí en la imagen, lo que hacemos es una detección de bordes, el hilo va haciendo, va tocando la pieza, cuando identifica que hay una discontinuidad, se retrae hasta la posición, por eso el tema de los 100 hercios, y sigue tocando la pieza, ¿vale? Hasta lo que tengamos definido. Otra aplicación es la detección de bordes, ¿vale? En el cual, dependiendo de botones de soldadura o cordones que queramos medir las alturas, pues vamos haciendo un barrido y vamos obteniendo una serie de información, ¿vale? En función de lo que queramos hacer con uno con otro, pues tenemos las distintas señales que cogemos del propio interface, en el cual es con lo que hay que ir haciendo la programación ¿vale? Aquí tenemos un esquema de cómo sería tanto la detección de bordes, el sensor de contorno o, como decíamos, verificación incluso de soldadura. Es una de las aplicaciones que se me ocurre que se podría hacer. Cada una en función de lo que estamos comentando, de los datos que obtenemos, pues irá evolucionando, irá buscando aplicaciones más específicas para su proceso, ¿vale? Como una imagen vale más que mil palabras, pues vamos a ver este vídeo en el cual tenemos distintas aplicaciones, en el cual bueno, colocamos unas chapas, en este caso son chapas de 1,5 milímetros a solape, en el cual vemos pues, que en 2,8 segundos hemos hecho una identificación de dónde estaba la pieza, ¿vale? Para reposicionar el punto inicial y el punto final. En este caso tenemos un gap de 0 milímetros y en esas condiciones previamente una maqueta que con un job de trabajo específico pues tenemos que ejecutar esa unión, ¿vale? En este caso trabajamos con un proceso CMT, con las características que vemos en pantalla, ¿vale? Como vemos ahí, con el job 151 que está definido en ese caso, ¿vale? Cambiamos las condiciones, en el cual colocamos otras chapas en otra posición, ¿vale? En el cual la chapa sigue siendo la misma de 1,5 milímetros, pero tenemos un gap de 1,5. Hacemos otra vez el barrido, 2,8 segundos, ¿vale? E identificamos pues, el punto inicio, el punto final y que hemos tenido una discontinuidad en lo que es las chapas. Entonces, con ello, con las maquetas, definimos otro job de trabajo para variar los parámetros de soldadura para que al final tengamos una unión correcta, ¿vale? Y que luego no tengamos problemas de retrabajos o de rechazos. En este caso, pues igual. Proceso CMT con las características que nos estamos dando. ¿Vale? Ponemos otra aplicación, la misma, las chapas en otra posición aleatoria, igual, chapas de 1,5 y en este caso colocamos un gap de 3 milímetros. Hacemos la identificación del posicionado de las piezas, ¿vale? Y en función de lo que hemos obtenido, podemos darle al robot la señal de que en estas condiciones no podemos soldar, porque está fuera de aceptación, o en este caso tenemos que pasar a otro proceso de soldadura que permita hacer esa unión en función de las maquetas de producción o los ensayos que hayamos hecho previamente, ¿vale? En este caso vemos que es el job 154, ¿vale? Con las características que vemos a continuación. En este caso ya pasaríamos de proceso CMT a proceso CMT Cycle Step con características indicadas.
¿Vale? Bueno, ¿qué uniones podemos reconocer con el sistema WebSense? Pues bueno, a día de hoy, de las pruebas que hemos estado realizando, tenemos uniones de, digamos, de unión en esquina exterior, ¿vale? Como vemos, ha hecho la programación de un cordón, le hemos movido, identificamos con el hilo de soldadura, ¿vale? Le posicionamos punto inicio, punto final y echaremos el cordón, ¿vale? Hacemos otra modificación del posicionado de la pieza, hacemos otro barrido, punto de inicio, punto final. En función de la desviación que hagamos con la detección, pues tardemos más o menos, ¿vale? Y haría el cordón correcto, ¿vale? Y así, pues tantas veces como movamos la pieza. También tenemos uniones en ángulo interior, ¿vale? De igual manera. En función del barrido que hagamos en este sentido, pues tardemos más o menos. Una vez que identifiquemos, nos posicionamos en el punto inicio y punto final y haremos el cordón. ¿Vale? Movemos la pieza. Haríamos el barrido. Automáticamente hace la reprogramación del punto de inicio y punto final. Y en función de si hay gap o no hay gap, pues cambiaríamos el job o mantendríamos el job de trabajo en función de lo que queríamos. ¿Vale? Bueno, así seguiríamos haciendo pruebas con cada uno de ellos. ¿Vale? Como detección de contorno que también teníamos visto anteriormente, pues el vídeo en el cual, pues, el mismo. El robot lo que va haciendo es ir pasando y vamos identificando las alturas, ¿vale? Con ello podemos ver, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, nos interesa saber los distintos espesores de las distintas chapas que vamos a unir, o un color de soldadura, o la aplicación en función de lo que queramos detectar, ¿no? ¿Vale? Como beneficios del sistema WireSense, pues bueno, tenemos al final una aplicación que es válido principalmente para acero y aluminio, ¿vale? Perdón, para acero y inoxidable, aunque para aluminio ya se están haciendo validaciones y para otras validaciones, ¿vale? Como decíamos anteriormente, es un sistema en el cual podemos identificar variaciones desde 0,5 milímetros hasta 20 milímetros, que ya hay un gran abanico de diferencias, ¿vale? Y en conclusión, pues bueno, los desafíos en los que nos encontramos habitualmente en producción, pues tenemos desde las tolerancias de sujeción de las bridas o de los brillajes, las tolerancias de los componentes, como decíamos anteriormente, las diferentes dimensiones entre las distintas piezas, con los gaps que nos encontramos entre ellas. Normalmente es la fase de aprendizaje de cada una de ellas, accesos restringidos muchas veces con respecto a los seguimientos láser o sistemas de cámaras externas que queramos implementar en el sistema, así como la posibilidad de utilizar sensores que normalmente tienen un elevado coste, ¿vale? En este caso, pues bueno, actuación frente a la actuación de dirección de componentes, no es necesario tolerancias tan exigentes, ¿vale? Así como los gap y demás, porque identificamos lo que tenemos y si ya tenemos unas maquetas de producción previamente validadas, pues las condiciones que nos vayamos a encontrar en función de la programación del robot deberían de salir piezas correctas. No es necesario un reaprendizaje o reteach de lo que son las trayectorias, porque en principio modificaríamos los puntos de inicio y punto de final, ¿vale? Y al final no es necesario ningún sistema láser alternativo ni hardware, ¿vale? Lo único que necesitaríamos, como vimos antes, sería un sistema CMT Ready, pues para poder tener el sistema con alta dinámica del motor, pues para poder hacer la detección de todo lo que necesitamos, ¿vale? Al final, como decimos, tenemos hasta un 100% menos de retrabajo, ajustes de trayectoria, posibilidades de mayor eficiencia de soldadura, cambios de parámetros en función de las condiciones que nos vayamos encontrando. En consecuencia, pues bueno,
ahorro de tiempo y dinero con respecto a lo que son principalmente los trabajos, que muchas veces es tanto más costoso que la propia pieza cuando la tiramos, ¿vale? Vale. Necesidades del sistema, pues como decíamos, necesitamos un sistema, digamos, CMT, pero sin tener el paquete de soldadura CMT, en el cual tengamos el SM500 o el SM60, ¿vale? Con la rueda ULF25 o 30 en el bidón o en el cajete, depende de cómo trabajen, con el paquete de soldadura o de trabajo del WireSense, ¿vale? En el caso de que quieran trabajar también o la pieza necesite el sistema CMT, será necesario el paquete de soldadura CMT, pero si no, solamente digamos, con el hardware y el paquete de WireSense tendríamos de sobra, ¿vale? Lo que sí es importante reseñar es que nosotros al final con el equipamiento lo que hacemos es recabamos información y esa información lo que hacemos es transmitir al robot, ¿vale? Nosotros somos un esclavo del robot y el robot al final con esa información que le llega mediante la programación del mismo, es con la que tiene que recabar esa información, analizarla y modificar en función de la programación de condicionales y demás que tenga, pues para el reposicionado del punto y para modificar el job en función de las condiciones que necesitamos, ¿vale? Como resumen de todo, pongo este vídeo en el cual recoge un poco todas las características, ¿vale? El cual, bueno, lo que sí tenemos que hacer es en el equipo activar la señal y a partir de ahí, pues mediante la programación, pues vamos detectando bordes, sería inicial con el desplazamiento. Vale. Siguiendo con los sistemas, continuamos con TeachMod, ¿vale? En el cual TeachMod, para todos los que son programadores de robot, pues es una herramienta que viene muy bien, en la cual pues lo que hacemos básicamente es definimos un stick out previo a la programación, en este caso 12 milímetros es lo que tenemos, y lo que hacemos es que a la hora de aproximarnos a la pieza, como veremos en vídeos posteriores, pues aunque toquemos la propia pieza, no tendríamos una doble del hilo. Lo que haríamos es que seguiría retrayendo el hilo, ¿vale? O iríamos variando el stick out para poder atacar a la unión donde corresponda, ¿vale? Y si nos alejamos, pues volveríamos a obtener los 12 milímetros de stick out o lo que tengamos definido en cada caso, ¿vale? Antes de seguir y para que no haya ninguna duda con respecto a lo que acabamos de ver, ¿vale? La diferencia entre lo que es un TeachMod y un WireSense, ¿vale? Con el TeachMod, como decimos, definimos un stick out, el que sea, ¿vale? Cuando nos acercamos a la pieza, lo que tenemos es una retracción del hilo, ¿vale? Mientras que si nos alejamos, lo que tenemos es, mantenemos lo que es el propio stick out, ¿vale? Mientras que en WireSense lo que indicábamos es de que nosotros definimos un stick out, el que sea, pero independientemente de que nos alejemos o nos acerquemos o nos alejemos, va variando el tema del stick out, porque lo que necesitamos es un contacto de la pieza, ¿vale? Pues para tener información de dónde estamos, de discontinuidades, de CAP, ¿vale? Dicho esto,
vamos a verlo en el siguiente vídeo, ¿vale? En el cual, pues igual, activamos lo que sería la señal, definimos el propio stick out y como vemos, al iniciar la programación nos acercamos a lo que sería el punto de inicio, ¿vale? Y vemos una retracción de lo que sería el stick out, ¿vale? Hacemos lo mismo con los puntos necesarios en función de lo que queramos o la extrapolación que queramos hacer, ¿vale? Y quedaría definido el cordón solo, ¿verdad? Aquí tenemos la diferencia con lo que sería con un modelo convencional, en el cual vemos que el hilo se dobla, conlleva que tenemos que sacar el robot, tenemos que cortar el hilo, volver a definir el stick out, volver a aproximarnos y tener la precaución de no volver a, ¿no? ¿Vale? Como vemos aquí es muy rápido la retracción del propio hilo y como decimos, al final el ahorro en tiempo de programación es bastante importante. ¿Vale? Siguiendo, bueno, SyncTracking y PathChange, creo que son un poco más conocidos por la mayoría de todos ustedes, en el cual, bueno, estamos por el SyncTracking o seguidores de junta, en el cual hay diferentes maneras de seguimiento en el mercado, bien sea, por ejemplo, con seguimiento láser, en el cual, pues, como decíamos anteriormente, siempre tiene que ser un sistema cerca de lo que sería la antorcha para que vaya atacando en la propia unión, ¿vale? Con el volumen que conlleva, bien, de distintas marcas, robots, etc., ¿vale? Normalmente lo que tienen es un sistema externo el cual tiene que ir toda la información, esa información tiene que ir con el armario del robot, interpretar la información, etc., ¿vale? Es como normalmente se está trabajando, ¿vale? Y bueno, sistemas táctiles, principalmente pues para automatismos, ¿vale? Pues sobre todo cordones lineales y desviaciones durante la trayectoria, ¿vale? Con el SyncTracking para TPSI, en principio está desarrollado para la mayoría de los fabricantes de robots, ¿vale? En el cual, pues, mediante las funciones que tienen implementadas en los robots, bien sea, por ejemplo, Fanuc Task, con respecto a Motoman de Ascawa y Comar 3, en KUKA lo que antes se llamaba como Livo, NaveB Tracking, ¿vale? Al final lo que hacemos es identificamos a través de la identificación previa que hemos hecho, bien con WireSense, bien con PathChange o con una cámara de seguimiento, ¿vale? Pues colocamos los puntos y en función de la variación que vamos haciendo con un weaving en la soldadura, pues esas desviaciones las vamos corrigiendo, como veremos a continuación, ¿vale? Antiguamente con la plataforma TTS, cuando de nuestros equipos, ya no necesitamos características especiales de soldadura, ¿vale? Con los sistemas actuales TPSI, lo que no podemos utilizar es el estabilizador de longitud de arco o el estabilizador de penetración, porque con estos estabilizadores al final lo que hacemos es variar la velocidad de la devanadora para autocorregir los parámetros que vamos teniendo en las desviaciones del propio cordón, ¿vale? Y si hacemos eso, no tenemos unos valores para poder autocorregir con el sistema RACI, ¿vale? Entonces, también con la nueva plataforma TPSI podemos hacer seguimiento incluso con procesos al final, pues bueno, con el sistema TPSI existente, el voltaje y la corriente de soldadura se utilizan directamente para el propio cálculo que tenemos que hacer para calcular esa desviación, ¿vale? En general, el nuevo valor se calculará a partir de la corriente del voltaje de soldadura que tenemos en el protocolo que estamos aplicando, ¿vale? Y el nuevo valor es equivalente al cambio de stick out que vayamos teniendo en cada uno de los estadios, ¿vale? El rango de señal está en torno a valores de 0 y 10.000, lo veremos más adelante, ¿vale? Y la señal para el SyncTracking lo tenemos hecho a través del punto interface, ¿vale? Dependiendo de si de si el stick out es mayor o menor, pues iremos obteniendo unos valores, ¿vale? En el cual pues iremos interpretando, ¿vale? Como aquí tenemos un valor en la unión de las chapas, ¿vale? Y según nos vayamos haciendo el weaving, porque el SyncTracking solamente funciona si vamos haciendo un weaving del cordón, según vayamos en la parte superior o en la parte inferior, iremos corrigiendo los cordones y las posibles desviaciones que vayamos teniendo, ¿vale? A modo de ejemplo,
pues tenemos aquí unas simulaciones en las cuales vamos viendo la antorcha, cómo se iría moviendo de un lado a otro, pasando por los bordes y por el centro, obteniendo los parámetros necesarios, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tendríamos un valor tipo de 5.853 en la unión, ¿vale? Y si nos desviamos hacia los bordes, 7.650. En función de si nos vamos desviando, lo que vamos haciendo es autocorregir el reposicionado de la antorcha a la trayectoria, ¿vale? Lo mismo pues para aplicaciones en vez de, digamos, en PB, pues para trabajar en PA, ¿vale? Y, pues bueno, pues como decíamos, al final la ventaja es que el valor es independiente del desfigado perfecto que podamos tener. En función de lo que tocamos, pues de ahí vamos autocorrigiendo, ¿vale? La ventaja es que no debe ser necesaria ninguna soldadura de referencia, ¿vale? Y que es independiente de lo que sería el hilo de soldadura, bien sea de acero, inoxidable, o lo que sea, así como el diámetro del mismo y el proceso de soldadura, ¿vale? Porque cada uno al final tiene su propia curva y lo que vamos haciendo es ver las desviaciones que vamos teniendo en cada uno. Como decíamos anteriormente, es válido para la mayoría de los procesos de soldadura, incluso para sistemas Twin. Y bueno, pues algunas de las aplicaciones que tenemos o que hemos cogido de referencia, pues bueno, tendríamos esta unión en ángulo con soldadura en posición PB, ¿vale? Con proceso PNC, pues bueno, pues, con velocidad y características que vemos aquí en función de, también importante, el patrón de la oscilación que vamos haciendo, si es triangular, si es de oscilación, etc., con pues, las desviaciones que vamos haciendo tanto, digamos, en izquierda y derecha como en amplitud, ¿vale? Otras aplicaciones, pues igual, en este caso otro PB con otras características de soldadura de 30 centímetros, ¿vale? Otra, en este caso, con proceso CMT, el cual vemos que la chapa supuestamente iría recta, pero la hemos dejado suelta en un extremo y según hemos ido soldando se ha ido deformando y lo que vamos haciendo es ahí autocorrigiendo lo que es la propia, ¿vale? Igual, esto es uno de solape, o proceso CMT, otra aplicación en PB con proceso de doble hilo, ¿vale? Y igual, pues las aplicaciones pues, para vertical ascendente en TF, con cortocircuito, con CMT también en vertical ascendente, ¿vale? Y, pues, un vídeo para que puedan ver un poco más de lo que estamos hablando, ¿vale? En este vídeo vemos, mediante el TAC que veremos a continuación, pues, calculamos el punto de inicio, o si hay alguna desviación, volver a reposicionar el punto, que podríamos hacer como veíamos antes con un WireSense, ¿vale? Y acto seguido empezamos a soldar. Y en función del weaving y los valores que vayamos teniendo, ¿vale? Pues haríamos un reposicionado de lo que sería la antorcha. Bien para sistemas monohilo, bien para sistema de doble hilo. Identificamos la unión. Y ejecutaríamos el código de soldadura. ¿Vale? Bueno, siguiendo el touch sensing que la mayoría de ustedes ya conocerán porque es, yo creo que las herramientas más antiguas, en el cual, pues bueno, dependiendo de las piezas, el grado de suciedad, perturbaciones y demás, pues podemos ajustar la sensibilidad. Bien puede ser ajustado o identificado mediante el hilo de soldadura o mediante la tobera, dependiendo de lo que queramos hacer en cada caso. Pues, para el que no lo conozca, lo que hacemos al final, como hemos visto anteriormente, activamos la señal, tenemos que bajar la velocidad al mínimo, con lo cual se convierte en un proceso no productivo porque tenemos mucho tiempo de identificación de pieza, ¿vale? Y dependiendo de la unión y de la pieza, pues haríamos la programación pues con 2 puntos, 3 puntos en el espacio,
¿vale? Dependiendo de la posible desviación que podamos hacer. Una vez que hemos hecho la identificación de punto inicio y punto final, pues recalcula la trayectoria anteriormente con el hilo y ahora lo hacemos con la toma. ¿Vale? Vale, punto inicial. Ahora volvemos a hacer la identificación y recalcular el posicionado del punto. Vale, y esto es lo que veíamos anteriormente, que una vez que hemos identificado el punto inicio y el punto final, previos a la soldadura, haríamos el cordón de soldadura. ¿Vale? Bueno, una vez que he comentado los sistemas de asistencia que podemos tener previos a la soldadura y demás, quería hacerles también una breve introducción de otro producto, el Robacta CPC o el Contact Pitch Changer, en el cual, pues bueno, es un sistema que de manera automática lo que haremos es un cambio de la propia punta de contacto. Pues bueno, tiene un tambor de hasta 10 puntas de contacto, en el cual en 40 segundos se realiza el cambio de la propia punta. ¿Vale? El ciclo al final se adapta al desgaste de la punta de contacto en función de cada uno, pues dependiendo de los turnos que tengan o dependiendo del amperaje o del criterio que tenga el cliente en cada caso, ¿vale? Pues hacer el cambio de la punta antes o después, ¿vale? Como pone aquí, hay que poner atención a que, como decimos, es un cambio de puntas de contacto, no de tobera. La tobera lo que hacemos es la desenroscamos, como veremos más adelante en el vídeo, la desenroscamos, la guardamos, por decirlo de alguna forma, hacemos el cambio y volvemos a poner la misma. Lo lógico es que previo a ello hagamos una limpieza de lo que sería la propia tobera con un corte de hilo para que a la hora de sacar la punta de contacto no haya ningún enganchón ni haya ningún problema, pero no se hace el cambio de la propia tobera de manera automática. ¿Vale? Dicho esto, pues bueno, la configuración del propio sistema, pues como decimos, tiene una capa protectora en el cual en el interior tenemos la unidad de extracción de la propia tobera, donde estaría almacenada y luego se quedaría apretado en función del par de aprete que hemos identificado, ¿vale? La unidad de extracción de la punta de contacto vieja, ¿vale? Y los soportes de las 10 nuevas puntas de contacto, las cuales, pues bueno, luego mediante un interruptor de carga mecánico y demás, y los sensores que tenemos, identificamos que ha sido montado y que está todo correcto, ¿vale? Luego tenemos el cortador de hilo y el sistema de limpieza del hilo previo a la extracción de la propia punta de contacto, ¿vale? Estos son los sensores que comentaba anteriormente, el cual, pues, bueno, es para comprobar de que la tapa está cerrada y que no hay ningún problema, y el otro, pues, sensores, pues, para comprobar de que está bien posicionada, de que no ha habido a lo mejor tampoco ningún golpe en la antorcha que pueda haber habido a una desviación TCP, ¿vale? Y previo a que vayamos a colocar lo que es la tobera del cuello de soldadura para que haga el par de aprete necesario, pues, para poder seguir trabajando, ¿vale? Como decíamos antes, eran los dos sensores fotoeléctricos, ¿vale? Para el cambio de punta, ¿vale? Y para saber que está todo. En función del cuello, pues será un sistema distinto, ¿vale? Pues porque al final el sistema de extracción de lo que es la propia tobera variará en función de si es diámetro 13, 15, 17, así como las distintas alternativas que tenemos con cada uno de ellos, así como para vaso o para agua, ¿vale? A su vez, también puede ser controlado bien por sistemas de entradas o salidas o mediante un bus de campo, que podemos ver en la propia diapositiva, ¿vale? Y lo aconsejable siempre es, previo al sistema de cambio de cuello, como decíamos, hacer un sistema de limpieza, bien mediante un sistema
procesado, ¿vale? O mediante un sistema de magnético, ¿vale? En este caso el TEC 2000. Y aquí les muestro un vídeo de cómo trabajaría, ¿vale? Cortaríamos lo que sería el propio hilo. Acto seguido iríamos con la tobera. Quitaríamos la tobera donde quedaría almacenada. Haríamos las identificaciones necesarias previo a quitar la punta de contacto, ¿vale? Quitamos esas imperfecciones que podamos tener para no tener enganchones con el hilo de soldadura antes de quitarlo. ¿Vale? Eliminamos la punta antigua, la cual va a una cubeta de extracción o de eliminación. Hacemos las comprobaciones necesarias. Y lo que haríamos es colocar la nueva punta de contacto con el par de APP necesario. ¿Vale? Una vez posicionado, volvemos a hacer las comprobaciones necesarias y volvemos a montar lo que sería la tobera con el par de APP necesario. Comprobamos de nuevo que todo está correcto y podríamos pasar pues, al siguiente ciclo de trabajo. ¿Vale? Bueno, pues con esto acaba un poco la parte teórica de lo que hoy queríamos mostrarles. Y bueno, pues no sé si han entrado alguna pregunta o si tienen alguna, como decía anteriormente, nos las pueden ir colocando o ir escribiendo en el chat y muy gustosamente pues les daremos contestación. Bueno, no obstante, mi correo es becerro.domingo@fronic.com. Si en cualquier momento tienen cualquier duda, necesidad o quieren que ampliemos cualquier tipo de información, pues nos tienen a su disposición para lo que sea necesario. Una vez más, agradecerles su tiempo y que hayan asistido a este webinar. Y nada, agradecer también a mi compañera Astrid por el trabajo y por darme soporte en este webinar. Y nada, pues un segundo. Leonardo, por ahora muy bien, yo solo touch sensing, esto no puedo porque el TPS solo. Bueno, Leonardo, en cualquier momento, si necesitas cualquier cosa o que hagamos alguna demo o lo que sea, en Fluence España podemos desarrollar, hacer lo que sea necesario. ¿Vale? Perfecto. Pues lo dicho, gracias por su tiempo, que tengan buena tarde y nada, nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Hasta luego.